Hoy está con nosotros Carlos Brigo, gran reportero gráfico. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Maxi. ¿Cómo estás? Contanos quién es Carlos Brigo. Uh, bueno, me defino como fotoperiodista, pero bueno, en realidad soy fotoperiodista. Creo que desde que nací prácticamente. Ayer estaba viendo, yo me voy un poco por las ramas todo el tiempo, pero después vuelvo, ¿eh? Dale, Encontré tranqui. una foto que saqué Contanos. a los 8 años, una foto de Aeroparque Metropolitano. Había un avión de aerolíneas carreteando y había un Gordini abajo en la pista de estacionamiento, en el parking, un Cian Di Tela, un Citroën 13B, otro Citroën 13B enfrente, un Valiant, o sea, el valor de la fotografía, ¿no? Lo que vale la fotografía, cómo redimensionamos con el paso del tiempo el valor que tiene en tanto memoria, ¿no? Bueno, en fin, me fui, vuelvo. Contanos, Soy reportero gráfico, soy padre, soy abuelo, soy jubilado. contanos cómo te iniciaste en el fotoperiodismo. En casa se leían muchos diarios, mi viejo compraba Crónica a la mañana, compraba La Razón a la tarde, mi vieja compraba revista Gente, y a mí me gustaban las fotos de revista Gente. Yo miraba las figuritas de chico, ¿no? Y a los 20 años se me ocurre, había estudiado filosofía y letras, 2 años en La Plata, pleno proceso militar, y no daba de seguir yendo a La Plata. La verdad que no tenía ganas de pasar por las que estábamos pasando. Y le escribo una carta a Aníbal Vigil, que era el dueño de Editorial Atlántida, pidiéndole laburo, que yo quería ser fotógrafo en revista Gente. Ni siquiera sabía que Gente era un conglomerado de varias revistas, La Chacra, El Gráfico, Para Ti, Claro, en fin. multimedia enorme. Yo quería laburar en Gente, porque conocía la revista Gente. Me escribe, no mail, por supuesto, estamos hablando del año 1982, proceso militar. Me escribe al tiempo, porque el correo tardaba en llegar una carta, en ser respondida, que sí, que vaya a verlo a Eduardo Forte, jefe de fotografía entonces, y que tenía una entrevista con él. Voy a verlo y me dice, bueno, sí, dale, empezó a trabajar. Pibi, la primera nota fui a hacerla con Antonio Legarreta, un ilustre reportero gráfico ya fallecido, un gran reportero gráfico. Bueno, nada, yo no sabía nada, yo era fotógrafo, no era reportero gráfico. Reportero gráfico uno se hace con los años, ¿no? Con el aprendizaje de la calle, con el aprendizaje de la vida cotidiana, de las cosas que uno ve, que siente, que hace, que estudia, y te vas formando. No sé. Así Bueno, empecé en Atlántida. hoy vamos a hablar de una foto que hiciste que yo creo que es una de las fotos más históricas e icónicas del fotoperiodismo argentino, que es la foto del represor Luciano Benjamín Menéndez, que es esta foto que tenemos acá. A mí me gustaría que nos cuentes cómo fue ese día. Contanos qué fuiste a cubrir, por qué llegaste a ese lugar. Mira, en esos tiempos había un programa de televisión en Canal 13, un programa político de mucho éxito, que se llamaba Tiempo Nuevo. Creo que iba todos los días, no estoy seguro si iba todos los días a la noche, en Canal 13, que era conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, dos periodistas del sistema de entonces. E iban diferentes invitados. Una de esas noches fue el represor Luciano Benjamín Menéndez, y nosotros ingresábamos al estudio de grabación mientras sucedía el reportaje. Nos digo nosotros porque como si fuéramos muchos. Claro. En ese entonces había 3 diarios importantes, Clarín, La Nación y Crónica. La prensa, pero la prensa no mandaba demasiados fotógrafos, estaba la agencia Diarios y Noticias. O sea, seríamos 5 fotógrafos con toda la furia, que ingresábamos al estudio y decíamos fotos del entrevistado. Bien.
Y Crónica siempre, a mí me enseñaron a que la nota la empezás y la terminás vos. Y hasta que no se va el último y apaga la luz, vos no te movés del lugar. Entonces, bueno, termina el programa y me voy corriendo hacia la salida de donde iba a salir el auto de Menéndez, con la expectativa de máxima de tenerlo al tipo adentro del auto saliendo. Digo, expectativa de máxima porque usábamos un flash muy precario, un flash METS que de noche en plena oscuridad podía dispararte la plena potencia y quemarlo, o sea, sobreexponerlo al sujeto, una foto que no servía para nada, o que pase algo como luego sucedió. Bueno, nada, estábamos esperando, Enrique Rosito de la agencia DIN, había otro fotógrafo, que no me acuerdo el nombre, y yo. Bien. Yo hacía 2 años que estaba trabajando en fotoperiodismo, estaba trabajando para Crónica ya, y cometí un error ese día, por inexperto. Me paro en un sector del portón del lado del volante del auto, Okay. siendo que la personalidad siempre va en diagonal, se sienta del lado izquierdo, atrás, en el asiento de atrás, en diagonal al conductor. Yo me senté del lado del conductor. Para lo cual, cuando sucede lo que sucedió, que hay un grupo de hijos y madres de Plaza de Mayo que lo puteaban. Sí, que fueron a escracharlo. Claro, se le pone adelante, el coche tiene que parar, se baja con un cuchillo y los amenaza. Entonces yo veo la situación, pero me tapa el auto. Entonces tengo que dar toda la vuelta por delante del auto para poder hacer una foto. Que pude hacer 3 fotos ese día porque fue muy rápida la situación. Sí, también debe haber sido lo que el METS te permitió hacer. Y lo que el METS me permitía hacer, porque al ser un lugar, era bajo la autopista, o sea, una oscuridad absoluta. No se veía, por supuesto, tenía que enfocar con la manito, Claro. o sea, con la manito, y ni siquiera vos sabías que estabas a 1,5 metros, 2 metros del sujeto, O sea, estabas y ponías en el calculando, lente, ojo. claro, ponías en el lente 2 metros clavado. 5,6, diafragma 5,6, sincronizaba en 60 ese flash, para lo cual si había luz ambiente y un movimiento brusco te salía la foto movida. Bueno, en fin, nada. Y sé que hice 3 disparos. No podía verla porque era análogo, no es como ahora, Claro. donde uno aprieta el botoncito y ve la foto que hizo un segundo atrás. ¿Recordás qué equipo tenías? Sí, tenía una Nikon F2. Una F2 con un normal. Sí, me daban un normal. O sea, tenías una F2, un normal y el METS. Y el METS un C41. El METS Y C41. película. Y película teníamos 3 rollos, nos asignaban a cada fotógrafo 3 rollitos por día. Sin sensibilidad, de 100 asas, una cosa así. Eran de 400 asas. Ah, bien. De 400 asas. Película Tri-X. O sea que había una dificultad técnica que, sí, claro, había que hoy no tenemos. Por ejemplo, en el estudio de televisión había que forzarlo más 2 stops a 1600 asas. Porque no es la luz que hay ahora en los estudios de televisión. Era como, no sé cómo explicarlo, Sí, pero bueno, había que temperatura, forzarlo. sí. No, blanco y negro, la temperatura mucho no importa. Bueno, nada, y tuve que cambiar el rollo porque 400 asas, 1600, expuesto a 1600, tuve que cambiar el rollo, lo cual era un problema para trabajar en 400 y poder hacer las fotos que supuestamente iba a hacer del auto saliendo. Y digo que era un problema porque nos daban 3 rollos por día, de 20 cuadritos cada uno. Y con esas 60 cuadritos que se convertían en 50, hacíamos 5 o 6 notas por día, cada fotógrafo. En fin, nada. Bueno, recuerdo eso. Lograste obtener esos 3 cuadritos con una dificultad técnica terrible. Sí, lo peor fue que, bueno, yo recién comenzaba a trabajar y Crónica está a 10 cuadras de Clarín, de TN, no era TN en ese momento, era Canal 13. Y eran las 11:30 de la noche, el programa terminaba a las 11 de la noche. El diario Crónica matutino cerraba a las 11, ya estaba para quinta, sexta, pero yo sabía que tenía una foto que era fuera de lo común, esas cosas. Claro.
no pasaban de que se baje un tipo con un cuchillo a amenazar a alguien. ¿Viste? Y menos un represor a unas madres de Plaza de Mayo, que estamos todos locos. Me hacía mucho ruido. Llego a Crónica y estaba García en el 5º piso, que es donde estaba fotografía, ya enterado de lo que había pasado, y me dice, ¿tenés la foto? ¿Tenés la foto? García era el dueño de Crónica. Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García. Un fenómeno. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo adoré a ese tipo. ¿Tenés la foto? No sé, ¿cómo no sabes, boludo? Y no sé, hasta que me habían enseñado que hasta que no revele y no la vea, yo no puedo decir que la tengo o no la tengo. No sé, porque además las dificultades técnicas que había, podía estar fuera de foco, el flash podía haber disparado a plena potencia y lo hubiera quemado. La segunda foto quizás el flash no recicla a tiempo y no dispara. O sea, no sabía. Me pongo en el laboratorio a revelar, me encierro y pasan 30 segundos y escucho... ¡Sí! Grito yo dentro. García del otro lado de la puerta. ¿Ya está? No, estoy sacando el rollo todavía, no, falta. Claro. Dale, boludo, dale. Porque él hablaba así, dale, boludo, dale, boludo. Una voz gangosa. Bueno, nada. Revelo el rollo, se seca, vamos a la ampliadora, el tipo se arremanga la camisa, con la corbata se la tira para atrás. Yo en la ampliadora haciendo la copia, la tiraba a la cubeta y él metía la mano. Y ahí viene bien, dale otra. Estaba contentísimo. Entonces, bueno, el diario sale, el matutino, con una segunda edición, con la foto en tapa chiquitita así. Que es obvio. La primera edición va al interior del país y la segunda edición era el diario que se distribuía en Capital. No hacías a tiempo, ya los camiones habían salido. Claro. Con los diarios a Córdoba, los aviones habían salido ya con los diarios a todo el país y ya no había otro tren ni otros aviones que llevaran los paquetes de los diarios. Hasta el otro día. Hasta el otro día. Luego ya los diarios, años después, se transmitían... El material. Claro, se transmitían y se imprimían en el interior. Pero bueno, fue todo un tema esa foto. ¿Tuviste miedo que Menéndez derivara la atención del cuchillo? No, de para nada. Convertirte en el blanco por llamarle la atención con el Mets. No, para nada, porque fue, ya te digo, fue algo que duró segundos. No fue una situación que se prolongó en minutos. Claro. Fue segundos, se bajó del auto, un custodio lo agarró y lo metió adentro inmediatamente. Habrán pasado 15 segundos. Fue tan rápido que no tuviste... Pero es que además, vos lo sabés también, como reportero gráfico que sos, es muy difícil que sintamos miedo con una cámara en la mano. No porque nos consideremos superiores, ni héroes, ni intocables, porque de hecho está demostrado que nos tocan y hasta nos hunden, ¿no? Pero no, perdés la noción, es tanta la responsabilidad que sentís en querer hacer el material que el miedo lo excluís de tus sentimientos más básicos. Lo que prevalece es el deseo de hacer las cosas, de tener las fotos. Contanos, en los días posteriores a la publicación de la foto, ¿cómo los viviste? ¿Qué pasó en esos días posteriores? No pasó nada, o sea, nada. Rendías examen todos los días, o sea, te olvidaste de la foto. El otro día, otra nota. Claro. Otra nota, otras situaciones. Por supuesto, tuvo su trascendencia, no la foto, sino la situación que generó este tipo. Se siguió hablando, yo no me acuerdo muy bien. Iba a ir ahí, digo, tu foto ilustra el perfil de quien fue uno de los represores más feroces, violento, claro, de la dictadura cívico-militar que tuvimos. ¿Esa foto qué significó para vos a lo largo después de tu carrera? No, creo que nada. No, de verdad, creo que nada. No es una falsa modestia. Porque sin lugar a duda, es como la acción del cuchillo, de un tipo violento, ilustra perfectamente a quién fue realmente el tipo. ¿Quién fue? ¿No? Y lo que fue, un poco lo que fue la dictadura cívico-militar en este país, lo que han sido los militares en esta parte del continente, ¿no? Sí. Pero no me significó, si te referís prestigio, ni hablar, no. Te quería saber más vos, digo, a veces uno tiene
como cierto, no voy a decir cariño, pero cierto valor por algún material que hizo. Y bueno, tal vez esa foto, ese momento, marcó un antes y un después en tu carrera. No, porque yo recién empezaba, como te dije, lo que sí con el tiempo me di cuenta que, bueno, que la había hecho de casualidad la foto, en realidad, porque yo, un tipo que recién empieza, Sí. sortear todas esas dificultades. Hoy te digo, googleás Benjamín Menéndez y aparece tu foto. No, aparece la foto de Quique Rosito. Aparecen las dos. Sí, Sí, para ahí aparecen aparecen las las dos. dos, porque en realidad lo que yo veo es que la foto quedó en la historia, quedó en el tiempo Sí, sí. y son las que siguen ilustrando el perfil de este tipo, ¿no? Entonces eso es como que Sí, es evidentemente cierto, me es decís cierto. que, bueno, no te genera nada, pero bueno, está bien también, está bueno saber No, porque al día que siguiente tenés que hacer otra tuviste foto y es otro fotonota. desafío. Y pasaron los 80 y los 90 fueron muy heavy Claro, también, también. ¿viste? No Muy bajaste el ritmo heavy. nunca. Sí. Te voy a sacar un poco de este texto, de este contexto de represor y vamos a preguntarte cómo ves el fotoperiodismo actualmente. Está raro, está raro. Que no Está es el difícil, ¿no? fotoperiodismo que yo conocí, A ver, de contanos. breaking news. Ahora hay tanta cantidad de fotoreporteros, tanta cantidad de estudiantes de fotoperiodismo, que yo lo que veo, no sé si yo estoy fuera de tiempo, de otra escuela sí, vengo de otra escuela, otra formación, sin ninguna duda. Entonces, tengo dudas respecto de que si lo que se hace ahora es fotoperiodismo o son historias personales, ¿no? Yo veo que muchísimos pibes, fotógrafos buenísimos, son buenísimos, son excelentes, tienen una, una, eh, una formación técnica y hasta intelectual impresionante que nosotros no teníamos. Yo fui autodidacta como muchos de entonces. Ujú. Pero veo que cuentan historias personales, es más, se involucran con los entrevistados y a mí me enseñaron o yo aprendí que tengo que tener una distancia para poder conservar una objetividad. Claro. No puedo emocionarme con tu emoción, porque si no, no puedo trabajar. ¿Entendés? La emoción, cuando llego a mi casa, me parto al medio, si querés me pongo a llorar, todo lo que vos quieras. Pero bueno, y yo noto que ahora está pasando eso. Lo veo en las muestras de Árgara, por ejemplo. Sí. Muchísimas historias de, como dice Pichetto, de minorías intensas. No lo digo peyorativamente, Ujú. porque son valiosas también. Si no se cuentan esas historias, no teníamos forma de enterarnos. Pero hay muy poco breaking news. Lo que hay es un exceso de mostrar represión, por ejemplo. Que está buenísimo, tenemos que mostrarlo. Pero de tanto mostrarlo nos estamos anestesiando y Sí, ya nos deja de impresionar. Entonces claro. estamos normalizando una situación que no puede ser normal. Milei, por ejemplo, el fenómeno de este energúmeno que hace de presidente. Yo recuerdo entrábamos a casa de gobierno durante Sí, Alfonsín, el menemismo. hemos volado en el avión presidencial, Exactamente, o sea, y entrabas a casa de gobierno con la credencial, ibas a sala de poniendo el prensa, dedo. ni siquiera el dedo credencial y Sí, pasabas. En los 80, digo, ¿no? Ahora no entras más a ningún lado, este tipo no quiere prensa, este tipo dice que te informás por Twitter, por eso cerró la agencia Telam, que es tremendo, que no haya habido un movimiento importante como para eso sostenerlo, en fin. Me voy por tanto por las ramas que no, me es olvido. interesante lo que contás y además es parte de nuestra historia también. Eh, yo creo que sí, que hay un cambio en el fotoperiodismo y por eso te pregunto cómo lo ves actualmente, Claro, que lo que te decía del está bien. fenómeno Milei, ¿no? De tan excéntrico, de tan energúmeno, de tan idiota que es, de tan enfermo mental que es. Entonces estamos todos queriendo hacerle fotos.
y estamos todos publicando fotos de Sí, Milei. y nos olvidamos del fotoperiodismo. Y claro, o sea, el tipo es un muñeco que no podemos creerlo, entonces vamos y queremos hacerle fotos. Y estamos poblando las redes sociales de fotos de Milei, por ejemplo. Ujú. Y hacemos que caiga simpático. Claro. O sea, y estamos consiguiendo nosotros lo que ellos quieren de nosotros. No que informemos, sino que le hagamos una Mostramos un campaña. circo, sí. Claro. En fin, es difícil el tema, es muy difícil. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Ah, son sueños más que proyectos. Me encantaría hacer Son Tengo varios. material para hacer unos cuantos libros que no le van a importar a nadie. Pero proyecto, quiero recuperar 18 años de material que no tengo nada, justamente esto que hablábamos hoy, del diario Crónica, donde trabajé 18 años, que los negativos fueron donados a la Biblioteca Nacional, para lo cual espero ir y ponerme a escanear mi material si es que acceden a dármelo, para recuperar ese acervo histórico. Para mí es un Claro. acervo histórico no solamente para mí, sino para la Para la sociedad. sociedad, ¿no? claro. No porque mi material sea buenísimo. Es como decía hoy de la foto de Aeroparque, la foto es muy mala, pero te muestra una Buenos Aires, un aeroparque que ya no existe. Claro. Y eso es lo que tiene la fotografía, ¿no? Bueno, Que parte te de la- muestra una parte de la realidad que existió, que ya no existe, y que está bueno volver a, como dice la película Marcor, volver a pasar por el corazón y que cosas no se vuelvan a repetir. Eso sería muy iluso, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un proyecto, recuperar ese material. Lo vas a conseguir. Espero. Carlos, muchísimas gracias. Gracias es un a placer vos. tenerte acá. Gracias, y Maxi. nos estamos viendo.